Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad organizada por el Departamento de Ciencias Sociales en ocasión del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Como todos los años nos sumamos como departamento a las distintas actividades que se llevan a cabo en torno al 24 de marzo. Una fecha que nos convoca a recordar las víctimas de la última dictadura cívico-militar que iniciaba hace 48 años, dando comienzo a la época más oscura de la historia de nuestro país. Este año nos encuentra además conmemorando los 40 años de la reapertura de nuestra universidad, después de haber sido cerrada por el gobierno de facto y vuelta a abrir con el retorno de la democracia en 1983. Además, esta jornada tiene una dimensión especial, en un contexto donde se ponen en cuestionamiento distintos consensos que como sociedad hemos construido en el retorno desde la democracia. Cuestionamientos que se impulsan desde el propio gobierno nacional, generando un clima que creíamos superado. Reaparecen planteos negacionistas, remembranzas de épocas de Falkenberg. Y para ser concreto, me gustaría señalar algunos hechos recientes que ponen en contexto esta actividad y todo lo relacionado alrededor del 24 de marzo. El que creo que es más grave es lo que ocurrió a una integrante de la Red Nacional Hijos, que cuando regresó a su domicilio se encontró con dos personas que habían entrado, la ataron, golpearon, violaron, amenazaron de muerte. Le dijeron: no venimos a robarte, venimos a matarte. A nosotros nos pagan para esto. Y le dejaron en la pared escrita la sigla de Viva la Libertad. También el caso de Teresa Laborde, hija de la sobreviviente Adriana Calvo y nacida en cautiverio. A ella la amenazaron por teléfono, está hecha la denuncia. Le dijeron: a la próxima escuela que vas, no vuelves. En alusión a las charlas que ella estaba dando en las escuelas, tras haber sido conocido su caso. La aparición de interferencias en un reportaje que le hicieron a Teresa de Carlotto, miembro de Estela de Carlotto, miembro de Abuelas y doctor honoris causa de nuestra universidad. Interferencias que dan cuenta de quién tiene el teléfono intervenido, y los que intervienen en los teléfonos generalmente son los servicios secretos. A mí me preocupan en particular algunas declaraciones como de la vicepresidenta, que se refirió a los presos de la dictadura que estaban presos por combatir el terrorismo. En realidad están presos por crímenes de lesa humanidad, por haber desaparecido gente, detenidos ilegalmente, por torturar, violar, robar hijos, por tirar gente desde los aviones al río detenidos y la bolsa de río. Por esas cosas y otras que están ocurriendo, la conmemoración de este 24 de marzo para nosotros es distinta. Por eso el domingo 24 la plaza se llenó de gente como nunca, porque en realidad nos comprometemos a redoblar los esfuerzos para mantener en la memoria de nuestro pueblo lo que ocurrió en estos tiempos oscuros que se iniciaron hace 48 años, para que nunca más vuelvan a ocurrir. Hay mucha gente joven, no sé si saben de qué hablamos cuando hablamos de desaparecidos. Y hoy quisiera compartir. Hoy tuvimos un acto al mediodía de la universidad y estaba Ricardo Aguirre, hermano de Raúl Aguirre, desaparecido de Luján, y nos contaba cómo un día le dijo al
hermano que se cuidara porque era militante político, y después no lo veo más. La mamá fue a la comisaría y le dijeron que estaba preso por pintar paredes, que lo habían llevado a Mercedes, y no lo veo más. Tiempo después, la mamá, la hermana, mueren de tristeza. Lo que es que alguien querido tuyo desaparezca, nunca sepas qué pasó con él, hasta no sepas si murió. Y eso es lo que vivimos en la dictadura, y hoy hay gente que quizás es hijo de alguien nacido en cautiverio y no lo sabe. Cada tanto se recupera a alguien por toda parte del proceso, pero a eso es lo que le decimos nunca más. Le agradezco a Ignacio, que trabajó en la Comisareto, a la Liga, que siempre que la convocamos para estas actividades está, a Graciela, que hoy va a compartir su testimonio, y a Fabiana, que le puso bastante trabajo para que esto pudiera hacerse hoy, con colaboración de algunos miembros del gabinete, docentes y no docentes. Y a todos ustedes por la presencia. Bienvenidos y bienvenidos nuevamente. A todos y a todas. Para continuar, si les parece, vamos a ver un video muy breve que preparó Ignacio Cabrera, el profe de historia de algunos de ustedes. Y lo que simplemente trata de hacer es mención de algunas fotos de contexto de época, pero sí especialmente homenaje a aquellas personas que fueron desaparecidos y desaparecidas de nuestra universidad. Así que para continuar, si no lo vieron, los invitamos a que lo compartamos. La tecnología no... A veces complota. Puede fallar. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, el sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, el sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para mí a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Cortito, pero lleno de... Algunos de ustedes verán esas fotos más parecidas a las de sus abuelos, ¿no? Por una forma estética y ese blanco y negro. Efectivamente son personas que serían hoy
adultos y adultas que probablemente estarían aquí sentados como parte de un panel, como parte de los docentes de la universidad, pero bueno, no están. Y aunque parezca esa historia lejana, siempre la historia nos ayuda a recordar que las cosas hay que seguir cuidándolas para que las podamos preservar. Yo suelo decir que la agenda del 24 de marzo es una agenda que nos atraviesa a todos, porque yo era muy chiquita cuando vimos la democracia, así, adulta mayor, tenía 14, 15 años cuando se inició el proceso de la democracia, y atrás de mi casa, que había baldíos en esa zona, aparecían cadáveres calcinados, y el barrio decía que eso era culpa del sátiro. Se había inventado una figura mítica en el barrio para explicar tanto horror, ¿no? Y mis padres, que eran personas de a pie, común y corriente, que iban a almacenar, no tenían idea de lo que estaba pasando. Ellos dicen ahora, y mi mamá, que es la que vive, parecía que vivíamos en una burbuja, comprábamos todo lo que nos decían, ¿no? Y a veces nos sigue pasando también. Por eso nos pareció importante con Miguel acá, en el Departamento de Sociales, volver a hacer mención a esta historia tan particular y contárselas a ustedes en primera persona. Por eso hoy compartimos con Analía y con Graciela esta mesa. Les contamos nada más, porque iremos viéndolo durante el año, que hemos publicado un número especial de una revista del departamento que se llama Redes Sociales, que hace honor a los 50 años de la universidad que se cumplieron el año pasado. Yo estoy mareada con la fecha. 2022 ya, ¿no? Y adentro, esto está publicado en la página de la revista Redes Sociales, así que es de público acceso. Y adentro cuenta partes de la historia de nuestra universidad, algunos capítulos escritos por Analía, otros por Nacho, en relación a la apertura, al cierre y a la reapertura, ¿no? Que son tres momentos importantes para nosotros y que hacen a nuestra constitución histórica. Pero no quiero ocupar más tiempo para poder aprovechar a Analía. Analía nos va a hacer hoy un poco de interlocutora de Graciela. Las dos se conocen mucho, vienen trabajando hace mucho tiempo como militantes de la asociación de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de la Dictadura, así que va a ser interesante escucharlas a las dos en este diálogo de amigas que además tienen para que nos ilustren a todos respecto de esa época. Bueno, buenas tardes a algunas y algunos ya nos saludamos en el inicio de la cursada. A esto, buenas tardes y bienvenidas a todos, a todas a esta actividad que es tan importante que el departamento haga para rescatar la memoria de la universidad y también para rescatar la memoria de este país. Yo quisiera empezar diciendo que esta universidad tiene el deber, que creo que estamos cumpliendo, de hacerlo. Porque, como decíamos hace un rato en clase, es la única universidad que fue cerrada por la última dictadura cívico-militar en febrero del año 1980 y reabierta 4 años después, cuando empezó la transición democrática, como le llamamos a ese periodo que se abre a partir del 10 de diciembre de 1983. Esta universidad tiene 6 detenidas y detenidos desaparecidos, que ustedes veían sus fotos recién en el video que presentaba Ignacio. Y buena parte de lo que nosotros conocemos sobre la historia de esta universidad es resultado de la investigación que muchos de nosotros venimos haciendo, y parte de esa investigación se suele hacer con fuentes orales o con testimonios orales. Hoy vamos a tener la posibilidad de poder reconstruir qué pasó durante la dictadura gracias a un testimonio que nos va a dar alguien que fue víctima de la dictadura. Pero los testimonios son profundamente importantes. Acá, entre nosotras y nosotros sentados, se las presento para que sepan que están con nosotras. Hay están dos compañeras nuestras, mía y de Graciela, que militamos en la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján. Una de ellas es quien está filmando acá, que es Marisa de Ronsoro. Marisa es sobrina de un poeta herrero de nuestra ciudad, gran poeta. No pueden pasar por esta vida sin leerlo a Dardo. Ella es su sobrina, ella, su hermana, son 2 sobrinas que se dan la tarea de mantener viva la memoria de su tío. De hecho, el auditorio de esta universidad tiene el nombre de Dardo. Y al lado está Beatriz Grafia,
sobreviviente de la dictadura, secuestrada, desaparecida en 2 oportunidades durante la dictadura cívico-militar, secuestrada acá en esta ciudad de Luján. Cuando yo la conocí a Bea hace muchos años, ejerciendo la profesión de historiadora, tratando de reconstruir la historia de Luján, la entrevisto a ella, y una cosa que me llamó mucho la atención aquella vez que la entrevisté y después cuando nos hicimos amigas conversando, era el registro que ella tenía del lugar donde había estado, vendada, pero tenía un registro, se acordaba la disposición del lugar donde había estado secuestrada, recordaba el piso de pinotea, recordaba el posible lugar donde había estado secuestrada, que no fue acá en Luján, sino en la ciudad de Capital. En Capital, ¿no? En aquel momento la capital federal, hoy Cava. Pero no había ningún centro clandestino de detención que coincidiera con las características que ella recordaba. En el año 2020, en plena pandemia, gracias a la investigación que vienen haciendo algunos jueces, ¿no? Como el juez Rafecas, entre otros, se pudo identificar el último centro clandestino de detención del que nosotros tenemos registro. Y esa identificación se pudo hacer gracias al recuerdo, a la memoria y al testimonio de las sobrevivientes, entre ellas Beatriz. Ese centro clandestino de detención funcionaba en la calle Bacacay, 3750, si mal no recuerdo el número. Estaba a la vuelta de un centro clandestino de detención que era Automotores Orletti. Fue un centro clandestino de detención en el que operó la CIDE. Vos hablabas de los servicios de inteligencia, el Servicio de Inteligencia del Estado. Y para eso sirven los testimonios orales. Nos sirven, acá hay muchos estudiantes y muchas estudiantes de historias, nos sirven para reconstruir la historia. Nosotros cruzamos esos testimonios orales con otra documentación y enriquecen todo lo que podemos construir desde la historia, pero también sirven, fundamentalmente hablando de memoria, para los procesos judiciales. Una tarea pendiente de esta democracia es seguir, ¿sí?, ejerciendo la justicia sobre quienes fueron genocidas en aquel momento, y el testimonio de las y de los sobrevivientes es fundamental. En el caso de Bea, para reconocer, por ejemplo, un centro clandestino de detención, también ha dado su testimonio para la causa que lleva adelante el proceso, ¿no?, de justicia respecto a los crímenes cometidos en esta localidad, en Luján. Y Graciela, a quien ahora paso a presentar, también ha prestado su testimonio en distintas causas judiciales que ella nos va a contar. Y paso a presentarla, ¿no?, porque el testimonio de Graciela nos va a permitir reconstruir parte de lo que pasó en la dictadura. Bueno, ella se llama Graciela Silvia Galarraga, le dicen, entre otros sobrenombres, pero voy a decir uno solo, le dicen Cocó. Nació el 23 de agosto de 1955 en La Bulaye, Córdoba. Fue militante por aquellos años 70 en la Juventud Peronista, en su provincia, en la Juventud Peronista de Montoneros. Y no había llegado a cumplir 20 años cuando los Comandos Libertadores de América, que funcionaban en Córdoba, para que ustedes se den una idea, eran una organización parapolicial similar a lo que nosotros conocemos como la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, la detiene, la secuestra poco antes del golpe de Estado, ¿sí?, entre marzo y abril del 75 aproximadamente. Después la legalizan, ¿sí? La legalizan quiere decir que ella no tuvo esa figura legal de detenida, desaparecida, sino de presa política. Es decir, su familia siempre supo, incluso ella, en qué lugar estaba, en qué cárceles estuvo, ¿sí? Ella fue presa política por muchos años, hoy expresa política. Pero yo quisiera empezar preguntándote, Graciela, antes de ir a ese momento que tiene que ver con la dictadura, ¿por qué empezaste a militar en los años 70? Creí que esto simplificaba lo otro.
Bueno, ¿y por qué empecé a militar? Había muchas ansias de libertad, como la película. Hay una película que dice ansias de libertad. Porque, bueno, venía una Argentina de muchas proscripciones, dictaduras, proscripciones políticas, y también un avance en lo social, donde muchas protestas reivindicativas, había sindicatos muy fuertes. En Córdoba, Luz y Fuerza, Agustín Tosco daba lecciones de vida y de cómo organizarse y de cómo reclamar frente a quienes nos ponían la pata encima, ¿no? Gráficos, estaba la UTA a cargo también de el famoso negro Atilio López, que luego fue en democracia vicegobernador de Córdoba, es decir, René Salamanca en el ESMATA, que también fue un ser extraordinario en su condición como líder y como representante de este sindicato, ¿no? Fue un hombre muy fuerte en Córdoba, que cuando lo secuestran, Menéndez pidió la consideración a sus subordinados que quería él ejecutarlo, ¿no? Por eso nunca nadie sabe absolutamente nada, dónde fue, cómo fue, nada. Lo ejecutó Menéndez. Y todo eso hacía que una persecución a los jóvenes. El joven que tenía el cabello largo se lo cortaban. Si nosotras usábamos minifalda, también nos esperaban a la salida de las matiné. Era una mezcla de todo. Era un poco de miedo, una situación que estábamos en pleno movimiento para todos lados como argentinos y argentinas, y por otro lado alegría, porque todos los días era como que construías algo. Quienes cursaban la universidad se organizaban, en las escuelas secundarias recién empezaban a ver algunos aires, pero nos tomábamos el trabajo de ir a escuchar a algunos políticos que venían al pueblo, nos sentábamos en el cine en primera fila a oírlos. Había necesidad de saber y de hacer cosas. Y bueno, también empezaban a haber noticias, escuchábamos mucho Radio Colonia, porque había del Uruguay, porque no se podía escuchar ninguna noticia de la Argentina, nada. Y ni hablar de peronismo, ni hablar de partidos políticos, en ese momento para ellos progresistas, ¿no? Bueno, yo soy peronista, tengo que decir, un peronismo revolucionario estoy hablando, no un peronismo tibio, conservador y negociador. Entonces, en ese momento, toda esa situación, por ahí Radio Colonia te hacía hasta escuchar los mensajes que mandaba el general Perón a algunos dirigentes, desde Puertas de Hierro en Madrid, España, ¿no? Y Perón que aventaba aquello de que había que empezar a organizar las JP silvestres, que había muchos jóvenes que decían ser peronistas pero que no estaban organizados, y bueno, y ahí esas fueron las ganas de empezar a militar, y empezamos a trabajar en el territorio, en el barrio, y no solamente en el pueblo, sino que en ese momento que se estaba conformando la juventud regional de la zona, había intercambios, porque íbamos en campamentos a La Rioja, íbamos en campamento a Córdoba. El trabajo de campo lo hacíamos también en Río Cuarto, como ellos también venían hacia nosotros, ¿no? Entonces veníamos formándonos de esa manera, y cuando decíamos formándonos, a nosotros nos bastaba el diario del día, la noticia del día, o el diario del fin de semana, porque era nuestro recurso más económico y al que accedíamos todo, que reuniéndonos y leyendo las noticias podíamos hacer una evaluación de lo que estaba sucediendo, un análisis de coyuntura, como comenzamos a decir después, cuando más o menos empezamos a conocer cómo analizar las cosas, porque había compañeros que realmente eran cuadros políticos bien formados y nos enseñaron desde el ABC de la militancia qué significaba un análisis de coyuntura, qué significaba táctica, qué significaba estrategia. Y bueno, y uno empezó a incorporar al léxico de uno palabras que no las conocía en materia política.
algo para sumar a lo que decía Graciela. Todo esto sucede en el marco de lo que fue la anteúltima dictadura cívico-militar. Cuando ella habla de que no se podía hablar, no se podían usar minifaldas, el pantalón largo, la persecución a los militantes revolucionarios, tiene que ver con lo que aconteció entre el año 66 y 73, ¿no? Que fue la otra dictadura. La otra dictadura. Por eso, digamos, ese clima, ¿no?, también de opresión de lo que fue la autollamada Revolución Argentina, como se había llamado esa dictadura cívico-militar que había iniciado con Onganía, despertó entre muchas y muchos jóvenes, ¿sí?, las ansias de transformación y en la búsqueda de libertad. Ahora bien, toda esa militancia va a empezar a ser objeto de persecución previo a lo que fue la última dictadura cívico-militar. A vos te detienen, te secuestran en el año 75. 75. ¿Nos podés contar cómo fue, en qué condiciones, a dónde te llevaron? Sí, yo pongo en contexto cómo fue todo eso, porque en Córdoba fue una de las provincias que la represión golpeó muy duro, y antes que en el resto de la Argentina. No fue casualidad, los Comandos Libertadores de América, en la zona operaban también un tal Comando Pío XII, donde empezaban en todo lo que fue la zona de San Luis, Mendoza, San Juan, secuestraban a prostitutas, secuestraban a homosexuales, y empezaron a aparecer a la vera de la Ruta 7, la vieja Ruta 7, hoy que es la autopista Gaona que va todo al norte del país. Empezaron a aparecer los cuerpos azotados, encadenados, quemados, torturados y firmados por los Comandos Pío XII. De esa misma manera aparecen los Comandos Libertadores de América, donde en principio se habían atrevido por ahí, lo que ellos decían, darte un susto. Era, si ibas por la calle te levantaban, te llevaban por ahí mucho zona de campo, zona rural, de molinos, harineros, y después te dejaban en la ruta y era para darte un susto, una advertencia, digamos, ¿no? Había sucedido por ahí en algunos casos. Pero también es cierto que empezaron a irrumpir los comandos fascistas, más de derecha, e irrumpir en aquellos municipios que en el año 73 habían ganado las elecciones, y eran municipios realmente con intendentes muy progresistas, que había un trabajo mancomunado entre las JP de las regionales y ellos, donde no ponían obstáculos para que avanzaran y trabajáramos y hiciéramos un trabajo en el territorio. Entonces empezaron a avanzar en esos municipios con lo que ellos llamaban vamos a tomar tal municipio hasta hacerlo caer, ¿no? Y te aparecían armados, tomaban el municipio y bueno, de esa manera desestabilizan a través de un cabo de policía el gobierno, al gobernador de nuestra provincia, que era don Ricardo Obregón Cano, cuyo vicegobernador era Atilio López. Organizan a través, como les decía, de un cabo de policía, un levantamiento policial y destituyen al gobernador elegido por el sufragio popular, ¿sí? Entonces, estaban dadas todas esas condiciones, y donde hubo un primer intento de toma de la Municipalidad de Río Cuarto, donde nosotros nos solidarizamos, porque también era un intendente, le decíamos el tío Cebolla Muñaini, una municipalidad progresista, había intercambios culturales, bueno, intentaron desestabilizar ese municipio y también el nuestro en aquel momento. Ese era el contexto en el cual nos movíamos, y de pronto aparece el miedo, porque ya venían las amenazas, alguna pared firmada con los nombres de algunos de nosotros, un aviso de intento de bomba en algún auto nuestro cuando estábamos pasando cine, o estábamos charlando en una reunión de la unidad básica. Esas cosas iban generando cierto temor. Y de pronto un día, un fin de semana, un día sábado, en el lugar donde yo alquilaba, porque mis padres vivían en el campo, aparecen
al mediodía estaba con la nuera de la señora que yo alquilaba en la casa, aparecen un montón de autos, lo único que se escucharon fue el chirrido de los frenos, las gomas de los autos, y un montón de hombres que se bajan, todos vestidos de negro, chalecos, camisas negras, armas, fusiles FAL, irrumpen en la vivienda. Yo trato de salir por atrás y ya estaba todo el patio de la casa, estaba lleno de esta gente, y es el día que me llevan, ¿no? Ahí me llevan, pero a su vez el hijo de la dueña de casa, que venía caminando, vio todo el procedimiento y avisó a la comisaría local, lo cual hizo también que de alguna manera tuvieran después que legalizar esa situación, porque en medio del operativo que ellos hicieron para conmigo, todavía me tenían en el piso, estaban rompiendo todo, aparece la policía local. Que en los pueblos todavía, en los pueblos chicos, todavía eso no estaban tan comprometidos con la represión en general, ¿no? Entonces de pronto, claro, tienen ellos ahí un chisporroteo entre ambas fuerzas, porque una era ilegal, la otra era legal, y no les quedó más remedio que después, a la semana y pico, reconocerme, legalizarme, pero de todas maneras igual, me llevan, me sacan de ahí, me llevan, yo calculo que estuve en el campo, en algún lugar del campo, me pasean por ahí, y recién a las 3 de la mañana, creo 4, me sacan rumbo a... Deduzco que estuve en Villa María, porque me querían poner una causa que no era la mía, pero bueno, la querían. Es una causa que les sirvió en ese momento, a principios del 75, hasta el golpe, la causa de Villa María les sirvió a ellos como una causa madre, una buena excusa para llevar gente y a todos ponerles a causa y dilatar las causas en los juzgados. Porque sabían que al golpe lo iban a dar, entonces te tenían entretenida mientras tanto adentro, para que llegara el golpe y vos estuvieras adentro. A mí me ponen esa causa y después me legalizan, como a la semana y pico, los mismos que me golpearon, que me llevaron, me hicieron simulacro de fusilamiento, los que te torturaron, me llevaron frente al juez, con la condición de que no fuera a declarar que cuando el juez preguntara que no hubieron, si hubieron apremios ilegales, yo dijera que no hubieron apremios ilegales. Cuando me sacaron la foto para legalizar y llevarme ante el juez, cuando me levantaron la capucha, tenía en un costado una pila así de armas y del otro costado de material de ellos, según ellos, material subversivo. Nada habían sacado de mi casa, absolutamente nada. Pero bueno, la foto salió así. Y bueno, y de ahí me llevan ante el juez y ya quedo a cargo de un juez. Esa es la situación de legalidad que yo les decía. Primero, una previa de ilegalidad por muy poquito tiempo, ¿sí? Ilegalidad que no la iban a poder sostener mucho porque hubo una intervención de la policía local en ese momento. Es decir, ellos sabían que había intervenido la policía, pero bueno, en lo posible... Si yo me podía hacer cargo de la causa de Villa María, les venía bárbaro, pero no. Y después llevarte ante el juez y ya quedas legalizado. Eso sucedía con todas las compañeras. Quedabas a cargo de un juzgado federal, el número 1 o el número 2, y después el juez seguía su curso. Y como los jueces estaban todos comprometidos y también sabían que venía el golpe, dejaban pasar. ¿Se escucha? Hola. O sea, se te escucha porque era fuerte, pero digo, me parece que el micrófono estaba... No sé si respondí la pregunta. Pero no está funcionando Entonces no hacemos el esfuerzo. No, ¿para qué? ¿Ustedes me escuchan? Sí. Yo soy bastante... Por eso me llevaron. Ambas tenemos la característica de hablar fuerte, así sí, que sí. se va a escuchar. Se va a escuchar y es más libre. Bien. Bueno, a vos entonces, cuando te legalizan, te llevan a una unidad penitenciaria. Y de ahí sí, me trasladan al Buen Pastor de Río Cuarto, del Buen Pastor de Río Cuarto me trasladan al Buen Pastor de Córdoba. Son cárceles. Sí, sí, cárceles de mujeres. Y del Buen Pastor de Córdoba ya nos trasladan a la unidad penitenciaria, ya ahí se estaba poniendo más áspero todo el clima político, a la unidad penitenciaria número 1,
de Córdoba, en el barrio San Martín, una cárcel de máxima peligrosidad. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Y ahí estuve desde el 75 al 77, que nos trasladan después. Bueno, ahí recibimos, de alguna manera, el golpe del 24 de marzo. Y voy a marcar qué era la diferencia, vivir en democracia, porque yo siempre lo digo, y no es que defiendo el servicio penitenciario ni nada de eso, no. Pero la diferencia de vivir en democracia y la diferencia de en lo que fue el golpe. Nosotros hasta el 24 de marzo del 76, en esa unidad penitenciaria, a pesar de que estábamos encarceladas, y encarcelados porque estaban los varones también en otros pabellones, en la misma cárcel, nosotros teníamos un director de la cárcel con el cual dialogábamos, pedíamos le hacíamos petitorios por nuestras reivindicaciones, la mejora de la comida, que la enfermería tuviera la medicación para las compañeras que estaban afectadas. Nuestras compañeras podían tener hasta el primer añito a su bebé en la cárcel, un televisor, lectura, los familiares, bueno, todo eso lo podíamos hacer. Yo fui una de las delegadas del pabellón de las mujeres en aquel momento, y el director se llamaba Montamat, y nos sentábamos cada vez que íbamos a una entrevista, íbamos los varones y las mujeres a sentarnos a charlar con él, y él siempre decía: yo quiero que en las circunstancias que ustedes están atravesando la pasen lo mejor posible, y yo, desde mi condición de director de la unidad penitenciaria, también quiero estar tranquilo, por lo tanto creo que va a haber una buena convivencia si ambos nos respetamos. Y esta fue como un pacto que hubo siempre, donde ninguna de las dos partes fallaban, y cuando había una falla nos sentábamos a conversar. Tal es así que el día del golpe, nosotros pedimos la entrevista, nos la dio, y le pedimos garantía. Y él nos contestó, no hablaba, ese día él no hablaba, yo creo que estaba previendo lo que venía dentro de la cárcel, y nos dijo: mientras esté yo, después ya no sé. Bueno, esto fue la relación entre el servicio penitenciario y nosotros en ese momento, y después, a los pocos días, nos enteramos por lenguaje de señas, presos comunes, cuando traían la comida, el cocinero, qué sé yo, que lo sacaron enseguida, es más, lo sacaron de forma muy violenta del despacho de él, y aparece en el enrejado delante. Nosotros estábamos en celdas, por eso era de máxima peligrosidad, vivíamos en celdas individuales, que esas celdas habían estado abiertas hasta ese momento. Después del 24 de marzo se cerraron, bajo 7 llaves cada celda, y uno estaba en esa celda sola, con una mirilla donde te pasaban la comida por ahí, y al baño te sacaban cuando a ellos se les ocurría, y a darte una ducha también cuando a ellos se les ocurría. Eso fue después del 24. Tuvimos en persona a Luciano Benjamín Menéndez, al general Vaquero aquel día, y otros más, militares más, que nos llevaron y nos llamaron reclutas. Por primera vez escuchamos la palabra reclutas. Y nos dijeron que esto dejaba de ser un internado de señoritas para comenzar a hacer un campo de concentración, y que a partir de ese momento se iba a aplicar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y miren todo lo que hemos puesto, habían colgado unos cartelitos donde todas las que estábamos ahí adentro quedábamos únicamente a disposición del área 311, que era el tercer cuerpo de ejército. Es decir, ustedes, la vida de ustedes y la muerte de ustedes va a ser determinada por nosotros. Y así se retiraron. Y bueno, y ahí cambió las reglas del juego, verdaderamente. Al otro día tuvimos la primer requisa terrible, que fue que nos sacaron a los golpes rodando por escalera. Nosotros estábamos en un primer piso, pues había otro grupo de compañeras en la planta baja. Nos desnudaron en el patio muy temprano, nos quitaron las criaturas de las compañeras que eran mamá, y fue realmente, fueron bestias de la manera que nos trataron. Realmente nosotros pensamos que en ese momento nos iban a fusilar,
porque nos desnudaron, nos hicieron poner todas contra la pared, y bueno, y primó la cordura de parte nuestra, primó aquello que habíamos aprendido tanto, respirar para adentro profundamente, para que no nos ganara el pánico, el terror, el miedo, porque no era solamente eso, que estábamos parados, teníamos que soportar absolutamente de todo, con muchos hombres que llevaban el uniforme militar, y nos hacían y nos decían cosas. Y ese día se llevaron todos los niños adelante y empezaron a llamar a los familiares, por suerte llamaron a los familiares para que los vinieran a retirar. Ese fue el primer ingreso. Y los demás ingresos fueron para sacar, porque ahí viene la complicidad de los magistrados, la complicidad de los magistrados. Empezaron a sacar a compañeras y a compañeros de madrugada para luego aparecer muertos, fusilados, y ellos implementaron lo que se denominó la ley de fugas. Ellos los sacaban a la madrugada y a la mañana aparecían las primeras, La Voz del Interior, en radio de Córdoba. Hubo un intento de fuga saliendo de la cárcel de San Martín o en la ruta tal, donde 4 subversivos intentaron fugarse y fueron abatidos. Así eran las noticias. Y nosotros desde adentro lo vivíamos cuando venía la celadora, y de una manera muy perversa, porque estaban todas, había varias nuevas que habían estado preparadas justamente para todo esto que habían organizado, y te llamaban por tu nombre, no era al azar, llamaban algunas, y te decían, venga, saque la ropa de esta, porque esta ya no vuelve más. Así era el amanecer después que habían sacado una madrugada a alguna compañera. Ahí habían cambiado las reglas del juego, y por eso les mostré lo que fue un antes, aún estando presas, y lo que fue un después. Como verán, las condiciones por ser expresa política, ¿no? Ahora presa política en ese momento, o haber sido un preso político, no eran mejores. La legalidad no era que mejoraba las condiciones. Como bien decía Graciela, a partir del 24 de marzo, muchas de las prácticas represivas que se implementaban en los centros clandestinos de detención eran las mismas que se llevaban adelante en las cárceles con los presos y las presas políticas. Y a vos te trasladan a Devoto en algún momento. Claro. Acá, una cárcel ya en Buenos Aires. ¿Cuándo? ¿Por qué te trasladan? Nos trasladan hubo un pequeño traslado chiquito que fueron de unas compañeras que sacaron no me acuerdo si era de La Ribera o de La Perla, que las habían traído, y esas son las primeras que trasladan a Villa Devoto, pero un traslado pequeño. Más grande, sí fue en ese traslado el de varones. El primer traslado grande que nos sacan a nosotros fue como producto de una necesidad de Videla, que había entrado de alguna manera con ciertas contradicciones con Menéndez, porque Menéndez no quería. En realidad nosotros tendríamos que haber ido en ese primer traslado, que ya lo estaba pidiendo Videla, porque Videla ya había comenzado a tener que dar explicaciones de lo que estaba sucediendo, ya sea de los desaparecidos, de las condiciones en los centros clandestinos, campos de concentración, en algunas otras cárceles, y fundamentalmente la desaparición y muerte de las monjas francesas y algunos ciudadanos franceses también, e italianos también, que la embajada de Italia estaba. Entonces Videla tenía que dar respuesta a alguna de esas cosas. Ya estaba la prensa internacional, ya estaban los organismos internacionales, ya estaba por venir Patricia Derian en aquel momento, que era la presidenta de la CID, de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional, que ya había venido al país, no había logrado tener un diálogo con ellos y había vuelto al país. Entonces, él tenía que regularizar cierta situación y dijo, las mujeres vendrán a Villa Devoto y le vamos a responder a esta gente, que es lo que respondió, acá no hay centros clandestinos centros clandestinos, campos de concentración. Acá hay cárceles modelo, y la pueden ver. Acá hay una cárcel vidriera, vayan y véanla. Era Villa Devoto, con todas nosotras adentro.
Entonces trajeron a todas las compañeras que estaban en el país, algunas todavía estaban en comisarías, otras en algunos centros en distintas partes del país, otras en cárceles, también de las provincias, y las mujeres somos todas concentradas en Villa Devoto. Así fue el traslado nuestro. Villa Devoto era la cárcel para mostrar, pero Villa Devoto era la cárcel para mostrar cuando venían los organismos. Ellos idearon, así como afuera, yo tengo muy grabada la palabra aniquilamiento, ¿no? Un plan de aniquilamiento. Ellos tenían armado con todos los psicólogos, psiquiatras, todos los que estudiaban los comportamientos nuestros y iban ajustando el régimen, lo iban ajustando de una manera muy perversa. Estábamos atravesadas a su vez por un director que era un nazi, un tal Galíndez, que no lo juzgaron por nosotros, sino que lo juzgaron por la masacre del pabellón 5 de Villa Devoto, donde quemaron a los presos comunes. Cuando digo que era un nazi, tenía las mismas características, el mismo comportamiento que tenían los nazis en los campos de concentración. Él llegaba, caminaba toda una estructura de cemento que había en Devoto, que separaba las celdas de aquel lado y las celdas de este lado, caminaba por allí, se abría de piernas, y a nosotros éramos un número para él. Y nos decía todo lo que se le ocurría y venía a su boca, ¿sí? Lo mismo lo hacían en Córdoba los milicos, cuando nosotros éramos, no nos llamaban por nuestro nombre, sino por el número, o nos adjudicaban un nombre de un animal y nosotros teníamos que hacer gimnasia militar para ese militar bajo esa consigna. Soy una vaca, soy, bueno, el nombre del animal que te dieran como consigna. Era un nazi, y así era Villa Devoto, pero nosotras, que siempre dijimos que de la reja para acá estábamos nosotras y de la reja para allá estaban ellos, hicimos un buen aprovechamiento de la cárcel de Villa Devoto. Aprovechamos la condición de legalidad y dijimos que íbamos a sacar tajada de esa legalidad que ellos decían darte. Entonces, había cosas que no las íbamos a permitir. Por ejemplo, no permitimos jamás en los años que estuvimos que las requisas nos desnudaran. No permitimos jamás en los años que estuvimos que nos manosearan o nos metieran las manos, porque ellos querían requisarnos todo, ¿no? Nuestras partes íntimas, adelante y atrás. Nunca los dejamos, jamás. Y así fuimos solidarias con las compañeras que eran trasladadas, pedidas por el tercer cuerpo de ejército en carácter de rehén, cuando algún militar o alto funcionario del gobierno militar se trasladaba al interior de alguna provincia para algo, pedían rehenes, los trasladaban al tercer cuerpo de ejército y cuando volvían, devolvían a las compañeras. Pero en ese trayecto han quedado compañeros en el camino, como el tordo de Benedetti de Tucumán. ¿Sí? Bien, utilizamos ese margen de legalidad para que a ellos no les fuera fácil. El día que trasladaron esa madrugada a las compañeras, nosotros empezamos con un jarreo que tembló Villa Devoto. Despertamos el barrio y cercaron la cárcel los vecinos y vinieron nuestros familiares y no les fue para nada fácil. Contale qué era el jarreo. El jarreo era, bueno, con los platos de aluminio o los jarritos, era contra las rejas, nos íbamos turnando por celda e íbamos despertando a los vecinos y les decíamos: vecinos de Villa Devoto, el tercer cuerpo de ejército ha pedido que llevar como rehén a fulana, mengana y sultana. Denuncien esta situación, la vida de las compañeras corre en peligro. Y salía la otra celda y seguía todo. Así jarreábamos nosotros. Y no les permitíamos cometer de última su objetivo, ¿no?
Bueno, eso era un poco Villa Devoto. No sé si era la pregunta esa. Sí. Bueno, ella tiene 1000 historias sobre Villa Devoto que sería muy interesante pensarlo, ¿no? Como una red que tejieron las mujeres para sobrevivir ahí, ¿no? Sí. Con Marisa, con Bea, que compartimos siempre tiempo con Graciela, nos cuenta siempre muchas historias, y la verdad que pensar cómo, a pesar de la cárcel, a pesar de las pérdidas que fueron sufriendo de compañeras, de compañeros de militancia, a pesar de la represión, ¿sí?, sobre ellas, tejieron redes de solidaridad que les permitieron sobrevivir adentro y afuera, que ahora te vamos a preguntar. Pero una vez salió ella de Villa Devoto, y en un texto que ella escribió, en algo que ahora también vamos a comentar, que se llama Obstinados, Graciela escribía: Galarraga salga con lo opuesto. Mientras se abrían las puertas de rejas de Devoto, mi corazón comenzaba a latir aceleradamente, llevándome el murmullo de las compañeras que saludaban y sentenciaban: te vas, Cocó, te vas, Cocó. Y no quise ni pude mirar atrás. Detrás de esos muros quedaba un pedazo de mi vida. ¿Te acordás cuándo? Y contanos por qué te liberan. ¿Quiénes actuaron? ¿Quiénes desde la afuera actuaban para empezar a liberarlas? Muy a cuentagotas. Algunas compañeras y compañeros habían salido, y lo que hacían era aportar denuncias. Por eso venían los organismos también, ¿no? Se trabajó mucho a nivel internacional. Los organismos son los organismos de derechos humanos, ¿no? Sí. Que ya estaban actuando en todo el país. En todo el país y afuera. La Cruz Roja Internacional, Amnesty Internacional, las madres, el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Había otros organismos, yo ahora en este momento no recuerdo las siglas, pero había varios organismos trabajando. La Asamblea Permanente, ahí está, que son los dos, el MED y la Asamblea me fueron a despedir en esa isla. Bien, entonces, y había una compañera que había salido a Francia también, que estaba trabajando este tema de sacarme de ahí de la cárcel, porque éramos de las prisioneras más antiguas, digamos, con más años adentro que llevábamos en ese momento. Después fueron otras las que estuvieron muchos más años, pero bueno, de pronto yo tengo la visita del cónsul francés. El cónsul francés un día pide una entrevista a Arguindegui, que era el único que te permitía alguien que no fuera de tu familia que ingresara a la cárcel, y me cuenta que ellos están trabajando junto con Amnesty, que están tratando de sacarme, que está bastante avanzado, pero que bueno, depende de la buena voluntad de la Junta Militar. Bien. Esa noche vine una segunda vez a visitarme, se ve que traía más novedades, y viene con un paquetito que yo creo que eran unos bombones, un chocolate, algo así, y cuando me saluda, me los va a entregar, la guardia se los quita y le dice que se terminó la visita y no pude intercambiar ninguna palabra con él. Así que yo deduzco que ahí él traía más data sobre mi posible salida, pero nunca pude conversar y no lo dejaron entrar más. Entonces, llega esa madrugada, me dicen que salga con lo opuesto, y pensé que sí, que podría ser eso. Pero cuando salgo afuera me meten adentro del baúl de un auto. Entonces dije, acá me llevan de rehén, acá no. Pero bueno, salgo. Es cierto, me ponen una capucha y me atan. Una noche interminable tuvo 2 paradas, no sé dónde, la última es donde después me sacan de ahí y me suben a uno de los camiones celulares de la Policía Federal y me sacan la capucha, me ponen esposas y empieza su andar el auto. Y llego a lo que estaba amaneciendo Coordinación Federal. Cuando llego a Coordinación Federal, enseguida me tiran en un altillo, después me vienen a buscar y empiezan a hacerme fotografías
y impresiones digitales, fotos, dedos, hasta que yo, por supuesto que yo preguntaba a dónde iba, a dónde me llevaban, qué pasaba, y nadie respondía, nadie sabía nada. Directamente no saben, no contestan. Hasta que me invitan con un té, les digo que sí, pero antes quería ir al baño, me fui al baño, me limpié las manos y me traen de vuelta y enseguida aparece un grupo de Coordinación Federal, serían las 11 de la mañana, y me sacan y me llevan. Me llevan en un auto de la Federal, con dos custodias de la Policía Federal, con dos custodias atrás también de la Policía Federal, y en el camino siempre, yo ya conocía el juego de ellos, siempre uno hacía de bueno y el otro hacía de malo. Uno te mataba y el otro te revivía. Eso fue toda, pero no me decían, cuando yo les pregunté a dónde me llevan, no me decían a dónde me llevaban, y en un momento me dijeron, no te hagas si vos sabés bien que te vas del país. Yo a esa altura empezaba a visorar la dirección Ezeiza, entonces ni pregunté más, llegué en realidad a Ezeiza, de ahí me bajaron, me estaban esperando y me llevaron a un salón VIP donde estaba mi familia, mamá, papá, mi hermana, mi hermanito chico, una tía, un tío, y me dieron 15 minutos para despedirme. Tomé la Coca-Cola más rica de mi vida, porque estaba helada, la Coca-Cola más rica de mi vida, una bandeja de sándwich que no pude probar nada porque tenía el estómago cerrado, y claro, yo estaba con uniforme de invierno, y era verano, y era el verano que acá, claro, verano, 79, porque salí 4 días antes de la fiesta, 4 o 5 días antes de las Navidades salí. Y yo tenía un uniforme de invierno, entonces mi mamá, ingenua, bueno, estaba el MED, estaba la asamblea, había una señora que era Lía Martínez, recuerdo, una asistente social divina, me dio un bolsito, dice, ¿tenés ropa interior? Hay 100 o 200 dólares que te pusimos ahí adentro, y después otro bolsito más. Y mi familia traía un bolso mío también con mis tíos, y mi mamá ingenua les dice, no le permiten, yo la acompaño al baño, dice, para que se saque ese uniforme con el calor que hace. Fue el año que en la Argentina suspendieron las clases porque hacía muchísimo calor. Yo después me entero cuando llego a Francia por las cartas. Y dijo, se terminó la visita, ni siquiera darle un beso me dejaron, me sacaron a los tirones, me llevaron, y ellos quedaron ahí. Después me alcanzaron las cosas y me llevaron a la Policía Aeronáutica. Bueno, la Policía Aeronáutica era un hervidero de militares, era una base de ellos. Y no era porque estaba yo, era una base militar de ellos, donde entraban, salían. Me sentaron en la cabecera de una mesa larga, o no sé si en ese momento por mi imaginación y encontrarme sentada en la cabecera de una mesa, yo la imaginé algo muy grande. Y de pronto veo por allá que está el cónsul francés discutiendo con ellos, que estaba quitando las cartas diplomáticas porque no lo dejaban entrar. Eso me lo cuenta después él, y viene corriendo porque ya había pasado tiempo, me abraza y me dice, tranquila, no me preguntes nada, me hicieron perder tanto tiempo, no me dejaron visitarte más, quiero que sepas que allá está todo arreglado, allá te esperan, hay una azafata arriba también que está sabiendo toda tu situación, pedí todo lo que necesites que te van a alcanzar, pero hay algo que no pude charlar contigo, que fue, yo tenía 2 niños en la embajada, son hijos de compañeros tuyos, la mamá llegó, ahí lo secuestraron antes, lo tuvimos que sacar por salvoconducto porque estaba muy estropeado, hace 9 meses que lo sacamos, la mamá de ellos llegó malherida y la dejaron morir, la terminaron de matar en la ESMA, y hay que llevarle a estos niños al padre, yo los tengo ahí abajo. Yo de esto quería hablar con vos, pero no me dejaron verte más. Nosotros nos preparamos con una psicóloga, vos sos la tía Graciela, y habría que llevárselos al papá. Y yo lo miré y le digo, ¿esos son los papeles? No, los papeles los tengo. ¿Y dónde están los papeles? Bueno, sí.
sí, que vos te hagas cargo y se lo lleves. Sí, ¿cómo? Así que firmé y me hice cargo en ese momento de Lucio, que tenía 3 años, y Marina, que tenía 5 años. Eran 2 cabecitas que ya los habían llevado en ese interín, mientras terminé de hacer la papelería ahí arriba en la Policía Aeronáutica, por el tema de los chicos. Ya los habían sentado en el avión, tenían una carterita de Air France, en uno decía Lucio y en el otro decía Marina, y la azafata, cuando me reciben, el comandante del avión y la azafata que descorcharon una botella de champán brindando, yo, te imaginas, no tenía ganas de nada. Lo primero que hice, antes de llevarme ante los niños, me llevó al baño para que me sacara ese uniforme y me pudiera vestir. Y ahí fui y me senté con ellos. Y la azafata les dijo, acá está la tía Graciela. Esa fue mi salida. Compensó la no despedida con mi familia, de alguna manera. Cuando en este caso, toma un testimonio, a veces ve a la persona, a veces no, ve a la persona testimoniando ahora, pero esta persona que hoy está contando esto, piensen que cuando fue detenida tenía 20 años y cuando sale al exilio tenía 24 años, ¿sí? No es esta Graciela de ahora, es esa Graciela que tenía 20 años en el momento de la detención y 24 al momento de la salida. Su testimonio es muy importante porque permite reconstruir la represión, pero también permite reconstruir la vida de las personas que se exiliaron, porque como verán, ella no elige irse y exiliarse en Francia, ¿sí? Fue la posibilidad que tuvo, gracias a la actuación de los organismos de derechos humanos, de poder, ¿sí?, salir de esa situación de encarcelamiento, de presa política y vivir su exilio en Francia. Así es. Pero antes de la dictadura volvió Graciela. Y en el libro... Antes de la democracia. Antes de la democracia. Antes de que terminara la dictadura, eso quise decir, antes de que terminara la dictadura y empezara la democracia, Graciela volvió y escribe: y un día volví, tenía más certezas que cuando me fui. Volví al territorio del que me habían desterrado, porque no fue derecho opción, no fue salida del país. Con el destierro te despojan de tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus estudios, tu barrio, tus calles, tu ciudad, tu país y en muchos casos de tu lengua. Brevemente, ¿por qué decidiste volver al país cuando todavía estaba la dictadura, con el riesgo que eso significaba? Habíamos perdido muchos compañeros y compañeras, y por ahí ustedes no lo van a comprender o no lo podrán comprender, como a veces muchas veces la familia tampoco lo podía comprender, si yo me podría haber quedado en un lugar de confort, ¿no? Porque la verdad que en París me recibieron muy bien, y podría haberme quedado en ese lugar de confort, pero primero empecé la búsqueda porque yo en París no me hallaba por el idioma. Hice todo lo que tenía que hacer, denuncié, tenía una computadora en la cabeza, nombres, fecha, soy muy memoriosa para eso. Aunque hoy me olvido de un montón de cosas, hoy me olvido, pero todo aquello lo tengo muy registrado acá y pude denunciar todo. Es más, hay un testimonio mío que está grabado y en un video que lo utilizaron desde el juzgado para poder corroborar que lo que yo decía era real, que desde un calabozo de castigo, el primer fusilamiento que se da a los compañeros en Córdoba, lo hacen cerquita porque la balacera se escuchó desde donde yo estaba en el calabozo, y sí, había sido como a 5 o 6 cuadras de ahí, y yo siempre creí que los habían fusilado adentro de la UP1. Bueno, salvado este detalle, ellos lo utilizaron ahí por la cercanía para después todos los otros juicios que hicieron. Decía, me fui a España porque había compañeras y compañeros que habían salido mucho antes, otros que los conocía, viejos amigos que estaban exiliados, y empecé a juntarme con mis compañeros y compañeras, algunos militantes que habían sido de mi época de JP,
Y había una situación realmente, el legado que te habían dejado aquellos compañeros, que era, nosotros realmente pensábamos en la patria en serio, nosotros pensábamos a la patria en serio, nosotros luchábamos en serio para que hubiera un pueblo feliz, porque nosotros entendíamos de una manera muy simple que una Argentina tan rica, tan hermosa como es nuestra patria, no podría ser que había tantos pobres y muy pocos ricos. ¿Dónde estaba ese desequilibrio? ¿Quién producía ese desequilibrio? ¿Quién producía el desequilibrio cuando después Estados Unidos, de tantas guerras, inventos de guerra, Vietnam y todo lo demás, caía en medios oprimidos por las campañas armamentistas y después venían a saquearnos los alimentos a nosotros? O como ahora las riquezas naturales. Nosotros queríamos que realmente hubiera un pueblo feliz, que salieran de la situación de pobreza, y estábamos convencidos de que lo íbamos a lograr. Nosotros estábamos convencidos porque teníamos las ganas, los deseos de hacerlo, y nos considerábamos fuertes, y estuvimos un pasito, nosotros decíamos, estuvimos ahí, a un tantico así de lograrlo. Y bueno, y empezamos a organizarnos para volver a la Argentina, porque en la Argentina hacía falta cuadros para trabajar, para volver a hacer caer más rápido esta dictadura. Y también salvar a muchos compañeros que habían quedado desterrados, vaya a saber en qué lugares, que les hacía falta documento, les hacía falta algo de dinero para poder salir. Teníamos puntos de contactos también para poder reubicar a la gente. Y volví. Y así fue que estuve un tiempito afuera, muchas denuncias. Me habían adjudicado una tarea que era desde la Cruz Roja en España, en Madrid, empezar a tomar todos los testimonios de la gente que estaba en el exilio en Madrid. Y cuando me bajo del tren Puertas del Sol en Madrid, y ya habían estado haciendo las tratativas del alquiler y todo en el lugar donde íbamos a ir, nos encontramos con que habían puesto y la habían volado al lugar donde iba a ser la oficina de la Cruz Roja y de donde íbamos a estar trabajando nosotros. Le habían puesto una bomba, porque no se quedaban atrás los españoles, recién estaban en un proceso de, no estaban todavía en su total democracia, estaban el franquismo todavía estaba presente. No, y estaba muy arraigado en ellos, pero estaba, no me acuerdo cuál era el que estaba de presidente en ese momento, pero era una convergencia que hubo en ese momento hasta que después vino las elecciones. Así que no era cosa fácil tampoco España, ¿no? Y no. Franco muere en el 75. Sí. En el 75. Pero había mucho todavía. Estaban en pleno proceso del gran destape español, para que se entienda. El posfranquismo, no había habido elecciones democráticas todavía, ¿no? Estaba de candidato Felipe González, porque nos reuníamos nosotros en el despacho de Felipe, nos prestaba para que nos reuniéramos. Y digo Felipe porque nos tratábamos así, de esa manera, y Serrán nos pagaba los alquileres, también lo digo. Y bueno, en ese contexto yo llego a España y bueno, y empezamos a organizarnos. Y así fue que decido cruzar la frontera. Yo tenía un compañero, y dije tenía un compañero, porque después lo secuestran. Me decido a volver a la Argentina y dar ese empujoncito final que necesitábamos para que cayera la dictadura. Y no fue una cosa de valentía, nada de eso. El mismo legado de aquella época, de recordar a mis compañeros, a mis compañeras, a los que aún están y nos bancamos entre nosotras, ese hilo que decía Ana de solidaridad, de sororidad, como dicen ahora las pibas, que existió, ese reconocimiento a muchos que nos formaron y que entregaron la vida realmente por esa patria justa, era lo que a mí me empujaba, y es lo que
conservo intacto, de la misma manera. Por ahí no puedo hacer todas las cosas que quisiera hacer, pero hay algo que no voy a hacer nunca, que es olvidarlos. Bueno, Graciela volvió, como se imaginarán, volvió durante la dictadura, casi ya en el principio de lo que va a ser el fin de la dictadura, y obviamente ingresa con un nombre falso, no con su verdadera identidad. Por eso yo decía, uno de los sobrenombres es Coco, el resto no los voy a contar. Pero tuvo una identidad falsa, era la única forma de poder ingresar y no correr riesgo de volver a ser detenida o secuestrada. Ella conoce, ¿sí?, a quien fue su compañero, el padre de sus hijas. Después. Claro, y después tiene, todavía durante la dictadura, con su nombre clandestino, ¿no?, por decirlo de alguna manera, no nombre clandestino, el nombre que usaba en la clandestinidad, tiene a su primer hija en el 82, nace Natalia, Sí, ¿verdad? En el 82. ¿Y por qué traigo el nacimiento de su primer hija acá? Porque cuando, digamos, no retorna a la democracia, sino que se vuelve a la vida democrática en el 83. Antes. La tenés a Natalia antes. Claro. Pero ya después necesita tener su nombre legal, ¿no? Porque ella cuando escribe a su hija no le escribe con el nombre de los padres que eran ella y su compañero en ese momento. Y quien la ayuda a tener la partida de nacimiento que Natalia tenía que tener, con el nombre de ella, Graciela Galarraga, y el de su padre, es alguien muy vinculado a esta universidad, que fue Emilio Fermín Miñones. Emilio Fermín Miñones fue el segundo rector de esta universidad entre el año 73 y el año 76, cuando Emilio Miñones renunció el mismo día del golpe de Estado. Pero Emilio también sufre la desaparición de una de sus hijas, docente de esta universidad, Mónica Miñones. Y desde ese momento, Emilio Miñones se convierte en un referente en el movimiento de derechos humanos. De hecho, crea uno de los organismos de derechos humanos existente hasta el día de hoy, que es el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Por ser un referente en la lucha por los derechos humanos, bueno, tiene vínculo con Graciela. ¿Querés contar cómo te ayudó Emilio? Sí, yo vuelvo y una de las primeras cosas que hago cuando volví fue visitar a algunos familiares de las compañeras que habían sido fusiladas. Con mucho cuidado fui a buscar a un viejo sacerdote de Córdoba, y lo voy a decir con todo nombre, que tenía una parroquia, el padre Felipe Moyano Funes, que me ayudó un montón en todo el proceso ese de clandestinidad, y me acompañó a varios de estos lugares a visitar a la familia. Cuando me vine para Buenos Aires nuevamente, Felipe me visitaba y me dice: yo te voy a presentar a un gran amigo mío, que es Emilio Miñones, que está en el CEL, y ellos se entendían entre ellos porque Felipe estaba en la Asamblea Permanente en Córdoba, pero venía muy seguido a Buenos Aires, y entre los dos me hacían los controles. Controles les decían era estar encima de uno sabiendo cómo está en la semana, un llamado, algún teléfono de línea con alguna contraseña, solamente para tal cosa era para saber que estaba bien, tal otra era para saber que estaba en alerta, bueno, etcétera. Y así lo conozco a Emilio, justamente estábamos buscando casa para alquilar, él nos presenta y nos consigue una casa en el barrio Zapiola, y a partir de ahí Emilio iba todos los domingos a visitarnos cuando él venía a su casa familiar, acá en Luján, ¿no? Los domingos, los fines de semana venía, y él llegaba con sus sandalias franciscanas, un short que no era ni corto ni largo, una camisa escocesita verde y blanca, verde y grisecita que tenía, y llegaba y decía: yo vengo a buscar las facturas más ricas que hay en esta panadería, porque trabajamos en una panadería en la esquina. Bien.
Entonces con él, así lo conozco a Emilio, y así establecemos un vínculo con él. Me ayuda, me acompaña a mí cuando ya estábamos por las elecciones para votar, a sacar los documentos, así que él me acompaña a hacer los documentos legales. Y después viene que nos encontramos con el problema de que a mi hija había que también anotarla y tenía que tener un documento. Entonces hablo con él y me dice, no te preocupes, yo voy a generar desde acá el pedido a algún juzgado o alguno de los registros civiles para... Bueno, él se encargó de todo. Un día solamente lo que hizo... Nunca me entregaron mi documento original, jamás. Desde que salí de Devoto, no sé si el documento mío se quedó en Córdoba, el original, o quedó en Devoto. A mí no me entregaron. Muchas compañeras sí le fueron entregados su documento, como la bolsita con ropa. A mí jamás me entregaron nada. Entonces Emilio lo que hace es presenta un escrito y en un juzgado le dan el turno, no en un juzgado, perdón. El juzgado se pide el registro civil, le dan el turno y me llama por teléfono para que viajara. Ese día antes me quedé en la casa de él y para sorpresa mía teníamos que ir a firmar algo que ya estaba preparado en el registro civil, que era donde declaraba, es muy cómico, que mi hija había nacido ahí en la calle Santa Fe, en Cava, que él y Octavio Carcen había asistido al parto mío, parto domiciliario, porque Alfonsín saca una ley, es la primera ley que saca, a lo cual mi reverencia al doctor Alfonsín, porque solucionó muchas cuestiones, sacó una ley donde todos los niños que habrían nacido hasta el 83, pero desde, no me acuerdo qué fecha le había puesto exacto de nacimiento, que ha sido todo el proceso de la dictadura, y que estaban indocumentados, dictó una amnistía. Entonces, con un testigo y una declaración jurada, los chicos podían obtener el documento. Y así fue. Partera, ¿a quién le íbamos a decir? ¿A qué partera le íbamos a decir que me había asistido? Nadie se iba a atrever en ese momento, todavía estábamos recién asomaditos en el horno. ¿Quién iba a firmar? Entonces Emilio dice que él y Octavio Carcen y otro muchachito más que era amigo de quien era mi pareja, que no me acuerdo nunca del apellido, que también estaba presente, salió de testigo. Habían asistido al parto mío. Así que tuvimos un rector que asistía a partos. Pero bueno, es un... Después se venía a cobrarlo, los domingos venía a cobrarlos con factura. Parto caro. Parto carísimo. Bueno, para ir cerrando, podemos invitarla otra vez a que nos cuente otras tantas cuestiones. También a Bea en algún momento, ¿no? Para referirnos a la historia de nuestra ciudad en aquellos años. Yo quisiera cerrar con 3 cosas. Primero, recomendarles a todas y a todos que busquen, si quieren lo pueden comprar en papel, pero está en formato virtual, web, que se llama este libro Nosotras en Libertad. Lo escribieron 200 expresas políticas que estuvieron en la cárcel de Devoto, lo escribieron en plena pandemia, en el año 2020. Son 7 libros como estos, 7, ¿no? ¿Digo bien? El primero es un libro contextual que explica cómo abrazaron, cómo militaron, abrazaron esa militancia y militaron, lo que sucedió en dictadura, y después son sus relatos, sus historias divididas, ¿sí? Este se llama Bonaerenses porque Graciela hoy vive en Buenos Aires, pero está dividido de acuerdo al lugar donde hoy viven esas expresas políticas. Que como verán, esas redes de solidaridad, como les decía antes, sirvieron para sobrevivir en el adentro, en la cárcel, pero también en libertad. Por eso tiene este nombre tan bello de Nosotras en Libertad, la libertad en serio, no la que nos quieren vender en estos tiempos, ¿sí? La segunda cuestión es que yo quisiera leer quiénes están desaparecidos
en esta ciudad y desaparecidas en esta ciudad. 6 de ellos y de ellas parte de esta universidad. 4 docentes, María Marta Vázquez, Mónica Miñones, Elvira Echacuria y César Lugones, un trabajador no docente, Oscar Alcides Peralta, y una estudiante, Hilda Vergara. Pero son más, si tenemos en cuenta el resto de los desaparecidos de Luján, y me parece que hay nombres que tenemos que registrar en nuestra memoria y que están todos en el bosque de la memoria de la universidad. Son Rosa María Cano, Georgina Zimmerman, Dardo Sebastián Dorronsoro, Mónica Miñone, Graciela Ramuspe, Omar Santiago Sina, Oscar Alcides Peralta, Enrique Guerrero, Jorge Leonardo Lister, Julio Navarro, José Orellana, María Torres, Irma Tardivo, Rubén Maggio, Vicente Omar Pascarelli, Alcides Ramírez, Arnaldo Jarol Bufa, Hilda Vergara, Pedro Núñez, Ricardo Palazzo, Carlos Durán, Carlos Fernández, Juan Carlos Barroso, Raquel Mena, Pablo Fingerud, María Marta Vázquez, César Lugones, Elvira Echacuria. Y cierro con algo que escribe Graciela recordando a ese compañero que perdió. Dice: dábamos gracias todos los días de haber sobrevivido, y en el nombre de los que quedaron en el camino íbamos andando y desandando calles, esquinas, cuidándonos. Ella sobrevivió, Bea sobrevivió, y como sobreviviente les damos las gracias por el testimonio, porque es lo que nos permite reconstruir la memoria y la historia reciente también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle a esta universidad, a los aquí presentes, que siempre abren las puertas para contar nuestras historias, para todos los días tenerlas presentes, porque en la Argentina todos dijimos, una gran mayoría de argentinos dijimos, nunca más. Y el nunca más es nunca más. Y después, todo lo que nos dicen que no son 30.000, mienten. Son 30.000 y nunca más. No sé ustedes, para mí es complicado hasta pensar preguntas, ¿no? Porque ha sido tan clara, Graciela, ha sido tan fuerte, siempre es tan fuerte el relato de quienes nos precedieron en esta etapa de la historia, ¿no? Tengo un problema enorme porque además pienso en todos ustedes a la edad de ella, ¿no? Ustedes tienen su edad. Y vivir ese recorrido que ella ha contado, con la fortaleza, con la que no siempre habrá estado cada día, ¿no? Habrá habido tantos momentos de flaqueza, de debilidad, de enojo, incluso por no poder seguir la disputa por esos derechos que habían ellos peleado, ¿no? Pienso en cada una de ustedes, pienso en mis hijas que tienen 21 y 23 años, una de las cuales se llama Marina, además, así que todo como así, se me va cayendo. Y qué difícil habrá sido atravesar todo ese periodo en una juventud tan tierna, pero con tanta claridad de hacia dónde querían ir y cuáles eran los objetivos, y cómo hoy nos tratan de confundir en cuál era el sentido de esa lucha, ¿no? Cuál era el sentido de esa búsqueda, que sigue siendo la misma de muchos y muchas que hoy están acá sentados tratando de atravesar la universidad como parte de un mundo mejor, en definitiva. Así que para no tomarles más tiempo a ustedes, para no tomarle más tiempo a Graciela, que además sigue con su actividad junto con Analía en otra acción de visibilización de todo lo que ha pasado para construir futuro, en definitiva, y que uno ha escuchado otros testimonios y siempre son testimonios de personas que siguen militando, porque habrá algunos que no habrán podido y también está muy bien, pero que ellas toman la bandera y siguen en esa pelea por visibilizar esto, y siempre es con esta fuerza, ¿no? Y vamos a estar y vamos a seguir estando, y tómennos en muchos espacios, porque es la forma de darle sentido a todo eso que ellas vivieron y que otros compañeros y compañeras han vivido.
Así que agradecerle profundamente su entereza y su posibilidad de contarnos esa parte de la historia. Agradecerle a Analía, que siempre es mediadora para que esto suceda y para que nosotros sigamos revivando esa llama de alguna manera. A Nacho Cabrera, que es nuestro subsecretario, que organizó para que esto sucediera también. Y bueno, y entiendo que junto con Miguel seguir invitándolos a que nos acompañen en estos pequeños espacios para considerar la historia como parte viva en nuestro presente, ¿no? Miguel, ¿querés? No, es difícil. Vos hablabas de la edad, digo, miren a su costado, busquen un compañero de 20 años, imagínense que de noche viene unos señores vestidos de negro y lo levantan porque van a los barrios a pasar películas. O se sientan, se reúnen para leer noticias y entender qué está pasando en la realidad. Eso fue lo que pasó. Y por eso que nosotros nos empeñamos en mantener la memoria, recordar la justicia y que nunca más vuelva a pasar lo que tuvieron que vivir muchos de nuestros compañeros. Así que por eso es fundamental un testimonio en vivo y en directo, porque uno podría mostrar, leer un libro, pero contar lo que uno vivió me parece que nos pega muy fuerte y nos invita a reflexionar mucho. Así que sigan reflexionando, sigan estudiando. La profe, en algún momento llegará al parcial. Pero nada, y lo que esperamos es que esto que vivimos acá, ustedes sean también una caja de resonancia y sean multiplicadores de mensajes. Exacto. Gracias. Muchas Gracias a ustedes por participar. Gracias, Nacho. Mi coterráneo, Nacho. La buleyense. Sí. Gracias, chicos. Gracias. Que terminen bien y buena semana.